Não está dando tempo. Mas está puxado. Tá puxado. Só começou. Eu falei, na terceira semana já tem matéria acumulada. Traten de no acumular demasiado porque si no la primera parcial les va a ser imposible. Van a ponerse a llorar todo el día y toda la noche. Não dá tempo. Ninguém tem tempo para chorar, não. Bueno, Já sai aqui de noite. Tá difícil. Não dá tempo para chorar, não. el tercer semestre y el cuarto semestre son los semestres más difíciles para que ustedes empiecen a adaptarse a lo que es la vida universitaria. El primer año es el colegio y un poquito más. Todo light, todo chuchuchuli, todo muy fácil. Pobrecita, pobrecita. El segundo año ustedes ya tienen que agarrar el hilo y ya se les tiene que formar carácter. Por eso en el segundo año, en el primer semestre, estamos los más bonitos. Nosotros somos los más bonitos. Después van a ir escalando. En el cuarto semestre ya están los más malos. En el quinto los peores. Y cuando lleguen al décimo van a tener a los demonios. Para que vayan agarrando. Va a llegar la, no se preocupen. Si ahora dicen que los profesores son malos, no saben lo que es del cuarto y quinto año. Isso não me conforta. No conforta mucho, ¿verdad? Bueno, en medicina no hay nada que empeore. Eso tienen que tenerlo bien claro. ¿Dónde nos quedamos? ¿Ese slide o pasamos ese slide? Ese slide. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido para que podamos terminar hoy este slide y si da tiempo ya entrar en lo que es estafilococcus. Traten de mantenerse lo más callado posible porque estoy con amigdalitis, lo que significa que yo estoy hablando despacio y si ustedes también hablan no me van a escuchar y tampoco estoy para gritarles porque si no, no voy a terminar la clase de hoy que va hasta las 8 de la noche conmigo. Bueno, entonces, en la clase pasada habíamos visto que las bacterias típicas se clasifican en gram positivas y gram negativas de acuerdo a su pared de peptidoglicano. El constituyente principal de las paredes celulares de las bacterias típicas es peptidoglicano. Cuando hablamos de peptidoglicano, estamos hablando de barras de mureína. ¿Cómo está formado la mureína? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y al N-acetilmurámico se unen tetrapéptidos, 4 péptidos. ¿Cuáles son los 4 péptidos? L-alanina, D-glicina o glutamina, tercera posición variable que puede ser lisina y en la cuarta posición la D-alanina. Esos péptidos sirven para unir cada hilera de peptidoglicano, cada hilera de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. En las bacterias gram negativas normalmente encontramos una fina pared de peptidoglicano. Normalmente suele ser una sola capa, puede tener 2 a 3 capas, pero normalmente suele ser una sola capa. Y en las gram positivas tenemos una gruesa pared de peptidoglicano, puede llegar a tener 30 a 40 capas de peptidoglicano. Las bacterias son seres procariotas, por lo tanto no tienen núcleo. Están formados por un citoplasma. En el citoplasma se encuentran varias estructuras. Una de ellas es el gen, que es ADN enrolado, que se encuentra en un espacio que se llama nucleoide. No tiene núcleo, por lo tanto no puede estar en el núcleo. Tiene ribosomas porque se encargan de sintetizar proteínas para que ellos puedan realizar sus funciones. Tiene ribosoma 70S conformado por una subunidad mayor 50S y una subunidad menor 30S. Tiene una membrana plasmática, tienen un espacio periplasmático por fuera de la membrana plasmática y en ese espacio periplasmático se encuentra la pared celular de peptidoglicano. En las bacterias gram positivas esa es la composición clásica. En las bacterias gram negativas además tenemos una membrana externa.
Esa membrana externa en las gram positivas tienen por dentro lipoproteínas que sirven para unir la membrana externa a la pared celular. Y por fuera de ella se encuentra el lipopolisacárido conocido como LPS. El LPS está compuesta por tres estructuras: lípido A, que está unido a la membrana externa, centro polisacárido común, que es conocido como CADO, y el antígeno somático O, que se encuentra en la parte más externa. El antígeno somático O sirve para clasificación de cepa y el CADO, que es el centro polisacárido, sirve para clasificación de especies. Sí. LPS solo van a encontrar en gram negativas. Solo en gram negativas. Las gram positivas tienen una estructura que se llama ácido teicoico en su pared celular, que sirve para unir la pared celular a la membrana plasmática, y también sirve para paso de iones magnesio, intercambio de iones magnesio. Entonces, ácido teicoico en las gram positivas. En caso de que la bacteria no tuviera grupos fosfatos para sintetizar ácido teicoico, entonces se encarga de sintetizar ácido teicurónico. Entonces, teicoico y teicurónico, o teicurónico, porque es uno u otro, se encuentran en las bacterias gram positivas y no en las gram negativas. Y la LPS se encuentra en las gram negativas y no en las gram positivas. La bacteria o las bacterias gram negativas están formadas por endotoxinas y las bacterias gram positivas exotoxinas. ¿Qué significa que la bacteria tenga endotoxina? Que tiene que introducirse en su huésped para causar el proceso infeccioso, y en el momento de la muerte celular, que es la muerte bacteriana o reproducción, ella se encarga de liberar sus toxinas. Y ahí produce el proceso infeccioso y por lo tanto la patología consecuente, dependiendo del sistema inmune y de otros factores más. La exotoxina presente en las bacterias gram positivas, sin embargo, implica que la bacteria no necesita introducirse en el huésped para causar el proceso infeccioso. Ella libera su toxina fuera del huésped y el huésped se contamina con ella, ya sea consumiendo o ya sea por vía de entrada de otras zonas. Entonces ahí la toxina causa el proceso infeccioso y la patología consecuente. Cuando nosotros hablamos de infección, no hablamos precisamente de enfermedad. Infección es la entrada del microorganismo en un huésped y la enfermedad ya es el desarrollo de sintomatologías específicas. ¿De qué depende el desarrollo de la enfermedad? Sistema inmune, enfermedades de base, edad, factores nutricionales. O sea que hay varios factores que están implicados en el desarrollo de la enfermedad. Yo puedo infectarme con un microorganismo, pero puedo no desarrollar síntomas. Ella se infecta con el mismo microorganismo, pero ella muere como consecuencia. Entonces, por eso que infección no es lo mismo que desarrollo de enfermedad. Entonces, cuando el paciente está enfermo, significa que está desarrollando sintomatologías específicas del proceso en sí. Y cuando está infectado, significa que el microorganismo se encuentra dentro del paciente y puede no estar desarrollando las sintomatologías. En las bacterias se encuentran unas estructuras que no necesariamente la bacteria necesita para poder vivir. ¿Cuáles son esas estructuras? Flagelos, fimbrias, filisexuales, cápsula y glicocálix. Esas estructuras lo único que hacen es que la bacteria sea más virulenta. Si la bacteria pierde estas estructuras, la bacteria deja de ser virulenta o extremadamente virulenta. Pero la bacteria no precisamente va a morir. Ahora, hay otras estructuras que sí la bacteria necesita para poder vivir. ¿Cuáles son? Membrana plasmática, pared celular y mesosomas. Esas estructuras, si la bacteria pierde, la bacteria muere. ¿Cuál es la zona de acción de los antibióticos entonces? Precisamente esas estructuras. Membrana plasmática, pared celular, ribosomas, que puede ser 30S o 60S, puede ser sobre el ADN o puede ser sobre el ARN, puede ser también sobre, no sé si ya le dije, mesosoma y pared celular. Entonces,
Esas zonas es la que atacan los antibióticos de acuerdo al mecanismo de acción de cada tipo de antibiótico. Destruye esas zonas y la bacteria muere. Estos antibióticos son denominados antimicrobianos bactericidas, que matan bacterias. Pero tenemos también los antibacterianos que son bacteriostáticos. ¿Qué hacen los bacteriostáticos? Inhiben la función bacteriana, pero no matan la bacteria. Tenemos antibióticos como la poliximina, por ejemplo, que es un bacteriostático. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a destruir ciertas funciones, actuando ya sea sobre su pared celular, sobre su membrana plasmática, sobre los ribosomas 30S o 60S, pero no va a destruir a la bacteria, solamente va a inhibir ciertas funciones que la bacteria tiene. Entonces, cuando dice bacteriostático, ¿mata a la bacteria? No, solamente inhibe sus funciones. Y cuando dice bactericida, ahí sí mata a la bacteria. Tanto es así que también tenemos desinfectantes que son bacteriostáticos y que son bactericidas. Entonces tienen la misma función. ¿Y pongo un poquito más claro ahora? Bueno, ¿qué es fimbria? ¿Para qué usan las bacterias su fimbria? Filo, fímbria, adesão, Adhesión. Las fimbrias son organelos de adhesión que utilizan las bacterias. Normalmente se encuentra alrededor de toda la bacteria y son unos pelitos cortos que sirven para adherirse a su huésped, sirven para adherirse a células, sirven para adherirse a otras bacterias. Sirve para adhesión. Pilisexual o fibria sexual, que también puede ser. ¿Qué es? produção. Transmisión de información genética. Transmite su propia información genética en el proceso de conjugación, que es una de las formas que ellas tienen de reproducción. O también para transmisión de plásmidos, cuando quiere transmitir genes de resistencia o genes de virulencia. Entonces, cuando decimos pilisexual es transmisión de información genética. Flagelo, Mobilidade. movilidad. Las flagelos son organelos de locomoción. Que la bacteria tenga flagelos significa que la bacteria es móvil. Puede encontrarse uno solo, puede encontrarse en ambos polos, puede encontrar alrededor de toda la bacteria, pero los flagelos normalmente son del mismo tamaño que la bacteria o más grande que la bacteria. ¿Por qué? Porque tiene que desplazar a la bacteria. ¿Qué constituye? Factor de antigenicidad y factor de virulencia. En el flagelo se encuentra un antígeno que se llama el antígeno flagelar H. Este antígeno flagelar H permite que nosotros podamos diagnosticar la presencia de las bacterias con flagelo por métodos serológicos, no precisamente por cultivo. Yo puedo solicitar cultivo al paciente, perfecto. ¿Cuál es la desventaja? 48 horas. Pero también puedo extraerle sangre al paciente y buscar antígeno flagelar H. Entonces, ¿qué contiene el microorganismo en específico? Entonces, esa determinación normalmente demora 4 a 6 horas aproximadamente. El resultado que ustedes van a tener va a ser mucho más rápido. Ese antígeno, o mejor dicho, ese flagelo, está compuesto por una proteína que se llama Flagelina. flagelina. Las fimbrias están compuestos también por una proteína, o mejor dicho, dos proteínas. Fimbrias de adhesión, Adesinas. pilinas y adhesinas. Pilinas, Pilisexual, Pilinas. pilinas. Entonces ahí radica la diferencia entre las fibras de adhesión y entre las pilisexuales. Luego tenemos la cápsula. ¿Para qué sirve la cápsula? Es una estructura de protección. Se encuentra por fuera de la membrana externa en las bacterias gram negativas y por fuera de la pared celular en las bacterias gram positivas. Sirven para evitar la fagocitosis, sirven para evitar la desecación, sirve para evitar la acción de bacteriófagos y sirve para evitar también la opsonización. Entonces es una forma de que la bacteria tiene de protegerse del sistema inmune que va a venir al ataque cuando reconozca su presencia. Entonces esa cápsula la protege a la bacteria del sistema inmune, de los macrófagos, de los
neutrófilos y demás componentes. ¿Qué hoy en día se hace para que ciertos microorganismos sean reconocidos por los anticuerpos? Influenza A, meningococos, vacunas. Contra la influenza A, B, meningococo, que es la Neisseria meningitidis, y Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, existen vacunas hoy en día que son hechas de la propia cápsula. De esa forma, cuando ingresa el microorganismo, envía una señal al sistema inmune y el sistema inmune ya lo reconoce. Entonces, por eso que esos 3 microorganismos hoy en día tienen un sistema de vacunación que normalmente se aplica a los niños recién nacidos. Entonces, es para que no mueran como consecuencia de estos 3 microorganismos, porque estos 3 microorganismos son microorganismos con cápsulas. Si se introdujera en un huésped, podría llegar a causar la muerte del huésped. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no lo reconoce. Llegado del 7º a 10º día aproximadamente, se producen anticuerpos neutralizantes contra estas cápsulas. Pero en el 7º o 10º día, si es un paciente inmunodeprimido, ya habrá muerto. Entonces, antes de que desarrolle esos anticuerpos neutralizantes, el paciente murió. Entonces, Neisseria meningitidis es uno de los microorganismos más agresivos y que causa meningitis. En niños recién nacidos, en el 99% de los casos representa la muerte. Niños recién nacidos y niños hasta los 10 años de edad, 99% de los casos, si no está vacunado, representa la muerte. Entonces, por ese motivo es que hoy en día las vacunas son hechas de la propia cápsula bacteriana. Bueno, otra estructura, glicocálix. ¿Qué era el glicocálix? Empezamos a dar ese. Ya, ¿qué era? Está formado principalmente. Exactamente. É do Staphylococcus que fica aqui na boca, né? Está implicado mucho en la formación de caries dentales. Bueno, glicocálix, entonces es una estructura que también rodea la célula. Es una estructura que está formado por polisacáridos y su principal componente es la sacarosa. Está implicado principalmente en el proceso de formación de caries dentales. ¿Por qué? Porque una bacteria que se encuentra en la boca, que se llama Streptococcus mutans, está rodeado por el glicocálix. Cuanto más sacarosa, cuanto más dulces la persona consuma, más polisacárido va a tener este microorganismo para formar glicocálix. Por lo tanto, ella forma una capa por encima de la dentadura y ahí se introducen los otros microorganismos, liberan ácido y causa caries dental. A partir de ahí pueden desarrollarse varias patologías como meningitis, endocarditis, pancarditis y otros más, dependiendo del microorganismo que se introduzca a través de esa carie dental. Por eso a veces escuchamos, tenía una carie y falleció como consecuencia. En realidad la caries dental hizo que microorganismos que sean potencialmente patógenos se introduzcan a zonas donde no le correspondía estar. Y si ya tenía una deformación, por ejemplo, deformación de las válvulas cardíacas, entonces ahí el paciente puede llegar a fallecer como consecuencia. No sé si ya les hablé de la patología fiebre reumática. No. Bueno, la fiebre reumática es una enfermedad considerada post-estreptocócica. Toda persona que tenga amigdalitis recurrente de por lo menos 3 veces al año y que no haya tratado de forma correcta corre el riesgo de desarrollar fiebre reumática. En la fiebre reumática es considerada como una enfermedad autoinmune porque es una reacción exagerada que nuestros propios anticuerpos producen en respuesta a una proteína que se encuentra en el Streptococcus pyogenes. La proteína M se encuentra en la pared celular del Streptococcus pyogenes. Cuando se traga la pus, que es la placa que se forma, placa blanquecina que se encuentra en las amígdalas, entonces ahí se introduce el Streptococcus pyogenes y cuando el sistema inmune lo reconoce a la proteína M, produce una reacción de hipersensibilidad.
Esa reacción de hipersensibilidad produce inflamación de las articulaciones, inflamación de los ganglios linfáticos, produce deformación de las válvulas cardíacas y produce también deformación de los vasos sanguíneos. Como consecuencia, el paciente, si no llega a tratar esa fiebre reumática, puede desarrollar endocarditis, miocarditis, pericarditis, lo que en conjunto se llama pancarditis y llegar a morir como consecuencia. Entonces, una patología, una simple amigdalitis, si ustedes no tratan de forma correcta, puede desembocar a una fiebre reumática. Si ustedes no identifican la fiebre reumática, el paciente desarrolla pancarditis y ahí ya es mucho más grave el proceso. Pero hay síntomas claros. Sí, dolor en las articulaciones, fiebre de 39 a 40 grados sin causa aparente, pero el paciente tuvo que haber desarrollado por lo menos 3 episodios de amigdalitis en el transcurso de un año consecutivo y que no haya sido tratado con penicilina o amoxicilina. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda hasta que se llega a La endocarditis tiene su proceso. Hoy en día sabemos que existen los trasplantes y todo lo demás, pero también sabemos que el trasplante del corazón hoy en día es prácticamente imposible, lo que significa que en un transcurso de 5 a 10 años el paciente va a morir. ¿Por qué? Porque va a sufrir una descompensación total. Tiene deformado completamente las válvulas cardíacas. Todas estas personas, incluida yo, porque yo sufrí de fiebre reumática de niña, no podemos llegar a tener caries dental en el transcurso de toda nuestra vida, principalmente si es el último molar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se puede introducir el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus mutua y causar endocarditis, y eso sería para nosotros mortal. Entonces, a febre reumática tem associação com a artrite reumatoide? Não, né? No son patologías totalmente diferentes. Sí. La artritis reumatoidea es exclusivamente autoinmune. Ese no tiene una causa. Es una reacción del sistema inmune en donde no reconoce ciertas proteínas presentes. Entonces ahí se desarrolla la artritis reumatoidea. Se considera autoinmune, pero de tendencia genética, lo que significa que si tu papá, mamá, abuelo, algún familiar tuvo artritis reumatoidea, la probabilidad que desarrolle es alta. Pero la fiebre reumática tiene una causa. No podés desarrollar fiebre reumática si no tuviste amigdalitis recurrente. Por eso se considera que toda persona, todo niño, porque normalmente la fiebre reumática se desarrolla entre los 5 a 10 años de edad, en ese lapso de tiempo, se considera que todo niño que tenga amigdalitis recurrente a partir de los 5 años de edad tiene que extraerse las amígdalas. ¿Por qué? Porque si es que esto llega a una fiebre reumática, puede posteriormente llegar a un problema cardíaco y causar la muerte del paciente. Te dificulta a respiração também, né, prof? Dificulta, né? Sí, ahora por ejemplo yo estoy con amigdalitis y cuando es así, dificulta todo y hace doler todas las articulaciones. Meu primo, ele inflamou tanto que ele tava com... Las amigdalitis causadas por Streptococcus pyogenes normalmente tienen una placa blanquecina. Esa es característica del piógenes. Las amigdalitis pueden ser causadas por otros microorganismos también. Puede ser causada por estafilococos, puede ser causada por virus, pero la que es causada por el Streptococcus pyogenes desarrolla las placas blanquecinas y la inflamación de los ganglios en estas zonas. Entonces se siente como unas pelotitas cerca de las amígdalas. Y es la más común. Y es la más común, principalmente en niños, pero hay algunos que tienen tendencia a desarrollar con más veces, mayor cantidad de veces, por recurrencia. Sí. ¿Y el antibiótico sería suficiente para terminar con esto? Sí, el antibiótico es suficiente para evitar que llegue a la fiebre reumática. Se trata con penicilina o se trata con amoxicilina con ácido clavulónico. Esos dos. Los otros antibióticos no sirven contra este microorganismo. Si no llegan a determinar o no llegan a tratar de forma correcta, o si el paciente ya tiene amigdalitis muy recurrente, entonces extirpar las amígdalas. Pero esa extirpación se considera necesaria a partir de los 5 años de edad. Antes las amígdalas son nuestro sistema de defensa.
Entonces, si eliminamos la amígdala antes de los 5 años, el niño queda sin defensa. Entonces ahí es propenso a desarrollar otras patologías, otras enfermedades bacterianas o virúsicas. O professor, e como faz a identificação de uma febre reumática? Exames? Sintomatologías. Sí. Normalmente las sintomatologías son dolor en las articulaciones, puede ser aquí y aquí, si atacan miembros superiores, o tobillo y rodilla se atacan miembros inferiores. Es poliarticular o periarticular. Entonces no va a otra zona, siempre va a ser en la misma posición. Y desarrolla fiebre de 39 a 40 grados sin causa aparente. No tiene amigdalitis, no está gripado, pero empieza a sentir dolor el paciente y desarrollar fiebre de 39 a 40 grados. Y normalmente los pediatras tienden a confundir con crecimiento. No cometan esa equivocación. Conmigo sucedió eso. Era crecimiento, pero jamás crecí, ¿verdad? Pero igual, crecimiento hasta los 5 años. Hasta que una pediatra sí me solicitó la prueba específica para ella y era fiebre reumática. Eso me costó desde los 5 años hasta los 21 años penicilina 1.200.000. De forma mensual hasta los 21 años. Y ahora hay ciertas cosas que yo no puedo tener porque si tengo, entonces puedo desembocar a eso. Otra cosa. Sí. Teria muitos exemplos de amidalite que tem correlação com a febre reumática? ¿Cómo? Teria outras patologias, outras doenças que têm Glo- relação com a. Para dar febre reumática, não somente a amidalite. Para desenvolver fiebre reumática tiene que ser originario por amigdalitis por Streptococcus pyogenes. Por estrepto. No puede ser por otro microorganismo. Tiene que ser Streptococcus pyogenes. Pero esta amigdalitis puede también desembocar en otras patologías. Por ejemplo, glomerulonefritis y endocarditis como consecuencia de estos dos. Então, os streptococcus pyogenes a gente só encontra quando faz placa nas amígdalas. So cuando faz placa en las amígdalas. A veces cuando pica un poquito, cuando está enrojecido, no es piógenes. Característica principal del piógeno, formación de placas blanquecinas. Por eso el nombre de piógenes, pus, formación de pus. Todo proceso infeccioso donde está involucrado piógenes, siempre va a haber mucha secreción purulenta. Viral causa placa também? Viral, algunos tipos, pero normalmente la piógenes es la que mayormente. Staphylococcus aureus también suele causar placas, pero no es tan abundante como el Streptococcus pyogenes. El piógenes es mucha formación de placa y fiebre de 39 a 40 grados de fiebre. Quando diz sobre tratar corretamente, depende do tipo, porque por vezes também não se toma nada e se passa. Sí, cuando no tomas nada y pasa, significa que no es piógenes. El piógenes no pasa si no tomas nada. Es viral. El viral normalmente demora 5 a 7 días y después pasa. Ese es diferente, pero el piógenes no. Cuanto más pasa el tiempo, más grave se vuelve el Sem proceso. necessariamente quando se tem muitas dores na casa, é febre reumática mesmo? Não tem No, outra? va acompañado con sintomatología, dolores articulares y mucha fiebre. Y principalmente entre la edad de 5 a 10 años. Niños de 5 a 10 años. Eu tirei essa Isso eu ia perguntar, porque, por ejemplo, você está dizendo que normalmente ocurre en pacientes de 5 a 10 años, Ujú. pero puede pasar también de ocurrir al En adulto puede mayor. ocurrir. Y puede sacar la amiga cuando está más grande, o el proceso de retirada de cirugía de amiga es más dificultuoso a la persona que es adulta de la persona que es niño. No, igual se puede retirar. Las amígdalas se puede retirar a cualquier edad. No se recomienda retirar antes de que el niño cumpla los 5 años. Pero después se puede retirar a La cualquier recuperación edad. es normal. La recuperación es normal. Recuperación es normal. Otra cosa, la fiebre reumática es común en niños, de 5 a 10 años, pero eso no significa que ataque solamente a niños. Puede atacar también a adultos, pero no es tan común ver en adultos, es más común ver en niños.
¿Cuál es el tratamiento? ¿Penicilina o amoxicilina? Anteriormente era amoxicilina solo, hoy en día es con clavolonato. Teve tempo que estava na moda, professora, no Brasil, isso, retirar a amígdala, principalmente indicadores, essas coisas do tipo. Aí eles falam, teve uma vontade de falar sobre essa questão, mesmo em adulto, tudo isso. Sí. Los adultos que tienen amigdalitis recurrente también se recomienda retirar las amígdalas porque en adultos el desarrollo de la fiebre reumática es mucho más agresiva. Por eso. No meu caso, não pediram para retirar. No pedido. Eu fui atrás e me proibiram. Mas eu tive recorrente e eu tive que fazer um tratamento com bezetacil. Mas Sí, por eso que hay criterios médicos diferentes, pero lo ideal hoy en día es retirar. Sobre essa questão de retirar e não retirar, porque realmente antigamente era muito comum retirar, né? E aí, por ajudar um órgão de forma circular, ele falou por isso que No es tan necesario. não é necessário retirar. Solamente hasta los 5 años es necesario. ¿Por qué? Porque ahí sí ella cumple la función de protegerte. Sí. Después ya no, porque ya es secundario, ya hay otros que cumplen su función. Pero hasta los 5 años no se recomienda. Profe, quando é viral, o tratamento é somente hidratação ou tem algum antibiótico? Cuando es viral no se recomienda dar antibióticos, porque cuando es viral el proceso demora entre 5 a 10 días aproximadamente y después desaparece. Normalmente antiinflamatorio nada más. Sí. Entonces, tengan cuidado con aquellas amigdalitis en donde se ven las placas bacterianas blanquecinas, llenas de secreción purulenta. Y normalmente estos niños o estas personas que hayan tenido este proceso tienen las amígdalas todas agujereaditas. ¿Por qué? Porque en esos lugares estuvieron las placas bacterianas. Entonces, si las amígdalas permanecen así lisitas después de un proceso infeccioso, no fue piógenes. Piógenes deja un pozo en las amígdalas. Entonces, si te abren la boca de un paciente y ven lleno de pocitos sus amígdalas, significa que era piógenes o tuvo infecciones recurrentes por piógenes. Profe, ¿se puede tratar solamente con amoxicilina o también con acitromicina? Se puede tratar también con acitromicina, pero la amoxicilina es el ideal porque ese es un derivado directo de la penicilina. Realmente el tratamiento ideal es penicilina, pero hay algunos que no se quieren aplicar o no se pueden aplicar. Entonces se le da de forma oral. Realmente la persona que tiene alergia a la penicilina no se puede aplicar penicilina. Y a veces responde bien a la amoxicilina, no le causa tanto daño. Y como es vía oral, también el efecto es más lento. Pero lo ideal es penicilina. Quando eu tenho, professora, o estreptococcus, eu trato com penicilina, porque geralmente também quando é uma inflamação de garganta, tem pessoas que tratam com penicilina. Aí não precisa ser. Penicilina es bezetacil, Sí. lo que ustedes conocen como bezetacil. Si es piógenes, se recomienda siempre hacer el tratamiento con penicilina. ¿Cuál es el problema de la penicilina? Muchos pacientes son alérgicos a la penicilina y ahí tenés que optar por los otros antibióticos. Mas se eu não usar penicilina numa inflamação de garganta normal, sem ter o estreptococcus, Si es estafilococo te va a servir penicilina, pero si es virósico no te va a servir. Porque la penicilina es un antibiótico. Tiene acción sobre el estreptococo, tiene acción sobre el estafilococo, pero sobre los virus no tiene acción. Como si fuera que están tomando acitromicina para prevenir coronavirus. Sí. Alguma coisa se altera no corpo para dar essa recorrência de infecção? O meu filho teve 14 infecções em um ano. Se considera que es una predisposición genética de cierta forma, pero no hay un estudio que te diga si genéticamente está comprobado que si vos desarrollas 5 veces al año amigdalitis, tu hijo también va a desarrollar 5 veces al año. Pero casi cumple esa regla, porque en mi caso, lo mismo. Bueno,
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Febre reumática con reumatismo también. Se confunden mucho porque las sintomatologías son muy parecidas. Eu fui tratado por reumatismo durante muitos anos e a febre reumática. Sí, se confunde mucho y es una enfermedad reumatoidea. Es considerada una enfermedad reumatoidea, pero tiene un origen conocido. Tiene que haber estreptococos. Si no hay estreptococos, no hay fiebre reumática. No meu caso, eles conseguiram diferenciar porque fez, por exemplo, do látex, né? ASO. Sí. La prueba de ASO es una prueba diferencial. Ustedes van a hacer en el laboratorio y cuando entremos a ver estreptococos piógenes, ahí van a ver también la prueba de ASO. Esa es diferencial. Sí. Sí, entonces, no piensen que un adulto o un joven de 15 a 17, 18 años no va a desarrollar fiebre reumática. Investiguen siempre. ¿Solés tener amigdalitis? ¿Cuántas veces al año? ¿Solés hacer tratamiento? ¿Cuál es el medicamento que solés utilizar? Si no suele usar antibióticos, lo más probable entonces es que sea fiebre reumática. Dolor en las articulaciones, periarticulares, muñeca, codo, a veces hombro, o si es miembro inferior, rodilla, tobillo, a veces cadera, entonces es fiebre reumática. Sí, se confunde. Se confunde. Mi hijo, por ejemplo, el mayor, ese sí creció, no como yo, ¿verdad? Pero también a cierta edad empezó a desarrollar fiebre reumática, pero en él fue descubierto tempranamente, entonces 5 dosis de penicilina y terminó. Ô, professora, não toma prednisona também, não? Prednisona Para es un inflamación. Sí, más bien para artritis. Sí. Para fiebre reumática es más bien paracetamol, para la fiebre y el antibiótico. Solamente eso. Y si duele mucho, un antiinflamatorio. Solo eso. Bueno, entonces, el glicocali es una estructura que rodea a las bacterias, no a todas las bacterias. Ojo, ciertas especies, ciertas cepas. Glicocalis, cápsula, pili, fimbrias y flagelo no se encuentran en todas las bacterias. Hay bacterias que sí la tienen y hay otras que no. Entonces, por eso son estructuras que no son fijas, que no son invariables, son estructuras variables que varían de especie a especie. Aquí, solamente para que ustedes vean, membrana plasmática y glicocálix por fuera. El glicocálix siempre va a encontrarse por fuera de la célula bacteriana. Cápsula. Ya habíamos hablado también de ella. Es responsable de la sobrevida de la bacteria, sirve para proteger a la bacteria, evita la opsonización, fagocitosis, desecación y acción de bacteriófagos. Es una estructura que puede estar formado por polisacáridos, en algunos casos está formado por proteínas, en otros casos por péptidos y en otros casos por lípidos, comúnmente polisacáridos. Esta estructura siempre va a encontrar rodeando a la bacteria. Tiene un antígeno que se llama antígeno capsular K, lo que significa que si la bacteria tiene cápsula va a poder ser reconocida por métodos serológicos. Por ejemplo, la prueba de Aslo. La prueba de Aslo es una prueba que sirve para determinar la presencia de estreptococos piógenes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ciertas proteínas presentes en los microorganismos, que normalmente puede encontrarse en la cápsula o puede encontrarse en su pared celular si es que la bacteria no tiene cápsula. Entonces, si la bacteria tiene cápsula, va a tener un antígeno capsular K. Hay bacterias gram positivas que tienen cápsulas, como así también hay bacterias gram negativas que tienen cápsulas. Flagelos. ¿Tienen las bacterias gram positivas? No. Los flagelos son comunes en bacilos y vibrios, pero se encuentran en bacterias gram negativas. La gran mayoría de las bacterias gram positivas son cocos, por hecho no tiene flagelos. Las fimbrias se encuentran en bacterias gram positivas. Se encuentran. Sí.
solo que es casi exclusiva de la gram negativa, lo que significa que la gran mayoría, las gram negativas tiene y algunas gram positivas, pero se encuentran las gram positivas. Ya habíamos hablado que de la cápsula bacteriana hoy en día se fabrican las vacunas contra el streptococo, contra el Haemophilus influenzae tipo A, Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Estas bacterias son bacterias con cápsula y para que nuestro sistema inmune reconozca la entrada del microorganismo, entonces las vacunas fueron hechas de la cápsula bacteriana. ¿Qué pasaría si una persona no se vacuna contra estos microorganismos? El sistema no va a reconocer. El sistema inmune no va a reconocer la entrada del microorganismo. Entonces, la agresión va a ser al máximo. ¿Qué pasa si si la persona está vacunada? El sistema va a reconocer. Va a tener el reconocimiento, va a entrar la bacteria, porque la vacuna no impide que la bacteria entra, pero su sistema inmune lo reconoce, por lo tanto va a enviar a los macrófagos, mastocitos, neutrófilos y las otras células para que puedan fagocitar a la bacteria. Entonces la agresión para el huésped va a ser mínima o nula. Puede que desarrolle sintomatología, pero van a ser mínimos, o puede que no desarrolle sintomatologías. Sin embargo, si no está vacunado, va a desarrollar la forma grave de las sintomatologías. Profesora, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la cuestión del coronavirus. Cuando surgió la vacuna, hicieron la vacuna, la sintomatología en muchas personas fue más pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué te parece que algunas personas que todavía tuvieron contacto con el coronavirus, pero no agarró el virus? ¿Cómo te digo? Son como... No son asintomáticas, son inmunes al virus. Se comprobó que ciertas proteínas que se encuentran en determinados genes evitan que sean atacados por el COVID. También hay ciertos genes que evitan que sea atacado por el VIH. También hay personas que son inmunes al VIH. Te pregunto porque, por ejemplo, yo tuve corona 3 veces, mi mamá 2 veces, y mi papá estaba con nosotros y fue a hacer el examen de corona y le salió el examen y nunca tuvo contacto con el virus. Entonces, como que fue inmune Su sistema inmune. Una reacción del sistema inmune. Sí. Silencio. Sí. As pessoas adultas tinham Contacto. teve um contato e com isso teve entre aspas uma certa resistência. El coronavirus en sí es un virus común, es el virus de la gripe. Sí, solamente que el coronavirus que llegó a causar la muerte de un gran porcentaje poblacional es una cepa diferente al virus de la gripe. Es un virus de la gripe que mutó, que se potenció en cuanto a factores de virulencia. Es nada más que una potenciación. Así como dice él, puede ser que ella haya tenido un tipo de coronavirus. Entonces su sistema inmune, para su sistema inmune ya es común. Pero también ya se comprobó que hay ciertas proteínas en el gen de cierto grupo poblacional que en muchos casos está relacionado con el grupo sanguíneo y más, que son inmunes, no desarrollan. Lo mismo para el VIH. Hay ciertas razas y ciertos genes que son inmunes, no desarrollan. Es algo que a veces no tiene una explicación científica, pero la presencia de ciertas proteínas en el huésped hace que no sea atacado por ciertos tipos de virus. ¿Cómo saber si esa mutación fue criada en un laboratorio o si fue una mutación normal? Sí tiene, y también la OMS también ya sabe. Sí, es una teoría. Bueno, en realidad hay un laboratorio que sí es verídico en China, en donde es un centro de investigación. Es el centro, o uno de los centros de investigación más grandes del mundo.
Ellos trabajan con aproximadamente 200 especies con serotipos diferentes. Ellos tienen aproximadamente 2 millones de cepas diferentes. ¿Qué es lo que ellos van haciendo? Van mutando, van haciendo mutaciones en los virus, van modificando sus factores de virulencia. Por eso que las grandes potencias mundiales tienen miedo y se respetan unos a otros, no por sus armas precisamente, sino porque ellos tienen armas biológicas. Rusia, Estados Unidos, China son potenciales en armas biológicas. Ellos lanzan uno de esos virus que ellos trabajan para potenciarlo y destruyen a la humanidad. O presidente da Rússia uma vez anunciou algo assim, que ele disse que eles têm lá uma arma que caso a Rússia seja destruída, eles dizem que não vai sobrar ninguém. Sí, las armas nucleares y armas de guerra que ellos tienen no es nada comparado a lo que ellos tienen en los laboratorios. No necesitan utilizar hombres para matar a la población en general. Antigas guerras mundiais utilizavam para remover lançados estáveis e No, los virus tienen otro mecanismo totalmente diferente. Ellos atacan directamente ciertas células del sistema inmune. Y al atacar a ciertas células del sistema inmune, ellos deprimen el sistema inmune. Al deprimir el sistema inmune, producen el ataque devastador que ellos producen. Es otro sistema totalmente diferente. Es más rápido. Porque yo tengo un linfocito T CD4, que es mi sistema de defensa. Bueno, si yo neutralizo al TCD4, ¿van a venir sus caballitos? ¿Van a venir sus soldados? No van a venir. Entonces, ¿qué ella va a hacer? Va a destruir a su huésped. Entonces, ellos atacan el sistema. Sí, es lo que ellos hacen. Sí, VIH. Sí, la bacteria se introduce y va destruyendo ciertas proteínas, ciertos factores, pero los virus, en la gran mayoría de ellos atacan una proteína en específico del sistema inmune, neutralizan a ese y a ella destruye a su huésped. São mais inteligentes que muita gente. Sí, por eso que en realidad las bacterias son más inteligentes otra vez que ellos. Cuando los seres humanos están creando un antibiótico para poder erradicar a una bacteria, esa bacteria ya creó una resistencia a ese antibiótico. Entonces, por eso que hoy en día prácticamente todos los antibióticos que nosotros tenemos ya están en desuso. Prácticamente ya no sirven para lo que es la población en general. Por eso ahora hay 2 que están en estado de experimentación y que van a salir, pero no va a ser de accesibilidad para todos. ¿Por qué? Porque el costo va a ser elevado y va a ser de uso hospitalar. É isso que acaba ajudando as bactérias também, quando as pessoas vão tomando antibióticos, né? Já tomando sem. Es que los seres humanos somos demasiado inteligentes. Siempre le damos poder a los microorganismos para que ellos mismos puedan destruirnos. ¿Sí? Entonces, por eso que se considera que los microorganismos son seres más inteligentes que los seres humanos. Eles têm mais tempo na Terra. Sí. Bueno, entonces, ellos estaban antes que nosotros. Tem mais tempo, tem mais experiência. Los antibióticos que hoy en día nosotros tenemos en el mercado son naturales. ¿De dónde se extraen? De plantas, ya sea de animales, de reptiles, pero de algún lado, son naturales. Hoy en día los 2 que están siendo fabricados son sintéticos, ya no son naturales, lo que significa que ellos buscaron la forma de que los microorganismos ya no creen resistencia a ese antibiótico. Y hasta el momento se considera que es efectivo. Vamos a ver de aquí a unos 10, 20 años. Bueno, funciones de la cápsula entonces: inhibir la fagocitosis, evitar la desecación, ayuda a contracción de bacteriófagos. ¿Qué son bacteriófagos? As células do sistema imune. Son virus que atacan bacterias. Virus que tienen la función de atacar bacterias
Se utiliza, puede ser en el proceso de investigación de bacterias, cuando se quiere conocer sus funciones. Entonces se neutralizan con los bacteriófagos. Y otras veces cuando se quiere destruir a determinados grupos de bacterias, también se utilizan virus. Entonces, bacteriófagos son virus que atacan bacterias. Se dice cápsula cuando la estructura en sí es rígida y se une bien a la pared de la célula bacteriana o a la membrana externa de la célula bacteriana. Y se dice limo o slime a la misma estructura, pero no es rígida, es flexible y no se une bien a la estructura bacteriana. Entonces son limo y cápsula, son la misma estructura, solamente que una es dura y se pega a la célula bacteriana y la otra es flexible y no se pega bien a la célula bacteriana. Entonces el limo slime tiene la misma función que la cápsula, evitar la fagocitosis, evitar la desecación, evitar la ozonización, pero además de ello sirve para unirse a sondas, catéteres, prótesis y agujas y elementos hospitalarios que nosotros utilizamos. Por eso que muchas veces el paciente entra caminando, se somete a una cirugía y de ahí sale en cajón, muerto. ¿Por qué? Porque a través de un catéter o de una sonda o de una prótesis se introduce una bacteria altamente resistente que tiene limo slime y no se consigue erradicar a la bacteria porque es resistente a varios antibióticos. Entonces por eso dice, mi marido entró caminando pero salió muerto. Entonces, ¿por qué? Porque se introdujo una bacteria altamente resistente con presencia de limo o slime dentro del paciente. E a cultura demora dias? Como chama outro exame que sai da proteína para saber qual que é resistente ao antibiótico, professor? Antibiograma. Cultura que demora dias, não é? 72 horas. La cultura en sí demora 24 horas, entre 24 a 48 horas, dependiendo de la especie bacteriana que se está buscando. E aquela que sai em 2 horas, por caso do início? Reacción en cadena de polimerasa, PCR. La desventaja es que es caro, sí, solamente eso, pero es rápida y es efectiva en 99% de los casos. Para ciertos grupos bacterianos no se obtiene el resultado de antibiograma también. Entonces eso sí o sí se tiene que someter otra vez a ese proceso. El antibiograma en sí demora 24 horas. Entonces si solicitan cultivo y antibiograma son 72 horas. Ese tiempo muchas veces no tenemos en la clínica médica. Pero la ventaja es que el cultivo te dice el nombre de la bacteria y el antibiograma te dice el antibiótico que vas a utilizar y el miligramo del antibiótico que vas a utilizar. Bueno, entonces tenemos 3 tipos de antígenos. Antígeno somático O, que nos indica que es la presencia de una bacteria gram negativa. Antígeno capsular K, que nos dice que la bacteria tiene cápsula. Y el antígeno flagelar H, que nos dice que la bacteria tiene flagelos. Todas las bacterias con flagelos tienen antígeno capsular flagelar H. Todas las bacterias con cápsula, antígeno capsular K. Y todas las bacterias gram negativas, antígeno somático O. Entonces, en una descripción de una bacteria con antígeno O 157, H 45, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de bacteria se encuentra presente en esa muestra? Gram negativo con flagelo. Es una bacteria gram negativa con flagelo. Antígeno somático O 20, flagelar 5 y capsular 2. Gram negativa, flagelo y cápsula. Entonces, entre la primera y la segunda, ¿quién va a ser más virulento? ¿Por qué? Porque esa tiene todas las estructuras que hacen que ella sea altamente virulenta. Y si te dice, es una bacteria que tiene un antígeno capsular K57. Gram negativo, cápsula. Tiene cápsula.
Gram negativo capsular. Gram positivo con cápsula. Gram positiva con cápsula. Si fuera gram negativa, te diría O, que es específica de las gram negativas. Flagelar H, capsular K, somático O. Somático O, gram negativa. Capsular K, bacteria con cápsula. Flagelar H, bacteria con flagelo. Estructuras externas que las bacterias necesitan para su supervivencia. Membrana celular o membrana plasmática, mesosoma y pared celular. ¿Nosotros no dimos ya todo esto? Sí. ¿Sí? Não. Foi. Mesosoma que invagina. Não, passou em cima, né? Já vimos o beijo ele entra e se une com cromossomo, invaginação. É a estrutura básica Ela para falou. sobreviver. Mesosoma que é invaginação, né? Que entra, se une com cromossomo. Sí. É o que elas pedem Falou. depois pedem solução, né? La primera parte dije todo ya entonces. Entonces vamos a hacer un repaso general. Bueno, membrana celular se encuentran las bacterias gram positivas y gram negativas, pero las bacterias gram negativas tienen otra membrana que es una membrana externa. Está formado por proteínas, el 70% de su composición es proteína y posteriormente está formado por fosfolípidos. Entonces está formado por proteínas y fosfolípidos. Esta membrana sirve para paso de sustancias. Entonces las sustancias pequeñas, las medianas y las relativamente grandes pueden pasar a través de ella, pero las moléculas que son muy grandes no pasan a través de ella. Tienen además, existe una bacteria que no tiene pared celular, pero sí tiene membrana plasmática. ¿Cuál es? Micoplasma. Las bacterias gram negativas y gram positivas no tienen esteroles en su membrana plasmática, no tienen colesterol como tenemos nosotros, seres eucariotas. Los micoplasmas que no tienen pared celular, pero sí tienen membrana plasmática, incorporan colesterol a partir del medio de cultivo o a partir de su huésped para poder nutrir su membrana plasmática. Los únicos que van a incorporar colesterol presente en su medio de cultivo o en su huésped son los micoplasmas. Las demás bacterias no necesitan de esteroles para que pueda cumplir su función. Entonces, no tienen esteroles en su membrana plasmática. Funciones, como ya les había dicho: permeabilidad, mecanismo de transporte de electrones y secreción de enzimas extracelulares y periplasmáticas. Aquí tenemos la estructura: proteína, fosfolípidos. ¿Tienen esteroles? No. ¿Cuál es la bacteria que incorpora esterol en su membrana? Micoplasma. ¿Mesosoma qué era? Invaginação. Invaginación o pliegue de la membrana plasmática. Es similar a la membrana plasmática. La diferencia radica en que tiene enzimas y citocromos diferentes a las que tiene la membrana plasmática. Esta mesosoma normalmente es un lugar donde se forman septos o tabiques o lugar de